Muy bienvenidos a todos ustedes que están sintonizándose para escucharnos aquí en Zoom TV Latino. Mi nombre es Johannes Sánchez, soy pastor aquí cerca del área de Fresno y estamos muy alegres de que puedan estudiar la palabra de Dios con nosotros en este momento. Este día tenemos un tema muy lindo para ustedes relacionado a los eventos en los que estamos viviendo, pero especialmente queremos ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre Satanás y su obra en estos últimos días. ¿Qué advertencias nos da Dios? ¿Qué herramientas nos ha dado? ¿Qué mensaje quiere para nosotros? Antes de iniciar nuestro estudio, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Padre mío, antes de abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, en este estudio. Que tú puedas hablarnos claramente, abrir nuestros ojos, Señor, estar bien atentos a lo que estamos viviendo ahora, hoy en día. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la Biblia encontramos varias advertencias y quisiéramos ver qué es lo que nos advierte Dios sobre Satanás y su obra. Para eso quisiera compartir contigo 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Nos dice ahí la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pareciera que Satanás está hambriento por almas. Nunca está satisfecho con las almas que tiene. Siempre anda en busca de más y más almas. La advertencia para ti, para mí es: sed sobrios y velad. Cuidar de nuestras almas, de nuestros hogares. Estar atentos porque Satanás no descansa, no necesita dormir. Él tiene miles de años estudiando el ser humano. Pero gracias a Dios, que no solamente es Satanás el que nunca descansa, Dios también nunca descansa. Jesucristo siempre intercede por nosotros, nos dice Hebreos capítulo 7. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en intentar de devorar la raza humana? Dice San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesucristo nos dice sobre el ladrón: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, eso es su objetivo: hurtar, matar y destruir. En la historia de Adán y Eva encontramos cómo él cumple su objetivo. Él usa la mentira, el engaño. Se hace pasar como alguien que te está ofreciendo libertad, alguien que te está ofreciendo la felicidad. Pero en realidad nos encontramos que su objetivo final es hurtar, matar y destruir. La destrucción, la tristeza, la depresión. Él desea que todas las almas posibles, él pueda guiarlas a la ruina, a la perdición. Que haya una separación entre sus almas y Dios. En eso se goza Satanás. Y él sabe que el corazón humano siempre quiere la felicidad. Entonces él nos engaña con promesas falsas. Lamentablemente, así somos como seres humanos, que nosotros nos dejamos guiar por estas mentiras de Satanás. Pero noten lo que sucede una vez que Satanás nos engaña y nos guía al camino de desobediencia. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos presenta con un principio muy importante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Claramente este principio menciona: al que tú obedeces, tú te conviertes en su esclavo. Satanás está en la obra de la esclavitud. Él, cuando hace que la gente desobedezca, cuando los engaña, lo que realmente está haciendo él está creando más esclavos, más y más esclavos para hacer su obra, para hacerlos infelices. Pero Jesucristo no se queda con los brazos abiertos. Regresando ya a San Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice, Jesucristo sigue diciendo que sí es cierto, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, sigue diciendo el pasaje: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ser querido, las noticias buenas en este pasaje que Jesucristo quiere que tú sepas es que aunque tú quizás has estado esclavo al pecado, Jesucristo ha venido para librarte. Él viene a darte vida en abundancia. Él es el único que realmente nos puede dar la felicidad genuina y verdadera. Pero encontramos que la mayoría del mundo ha sido engañado en relación a este concepto, a que Satanás nos engaña, nos guía a la perdición, a la desobediencia, y entonces ahora somos esclavos de él. Y es por esta razón que estas noticias se tienen que compartir en todas partes.
Vean conmigo lo que dice aquí en Hechos capítulo 26 y el versículo 18. ¿Qué es lo que cumple el evangelio cuando es predicado? Dice Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Notaste lo que menciona ahí? Aquí cuando uno escucha y recibe el evangelio, responde en fe, en confianza en Dios. Hay un cambio de las tinieblas y se dirige hacia la luz. Es como que sus ojos están abiertos de nuevo, están mirando una vez más la verdad. Miramos también ahí que hay un cambio, un intercambio entre ser esclavos de Satanás a servir a Dios. Nos dice ahí, y de la potestad de Satanás a Dios. Ser querido, la Biblia nos deja saber que Dios, nosotros somos sus siervos cuando nos entregamos a Él, pero qué rey podemos servir cuando le servimos a Él. Él nos libra del pecado, nos da una vida de abundancia. Es por esta razón que tenemos que hacer la próxima pregunta. ¿Quién necesita escuchar de este mensaje? Noten lo que nos dice Mateo 24 y el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo ve que el mundo entero es constantemente perseguido por Satanás como un león rugiente. Y muchos han caído en su trampa, se han convertido en sus esclavos. Sin embargo, nos dice Jesucristo que su plan es que el evangelio pueda compartirse en todo el mundo, para que todo el mundo tenga oportunidad de reconocer la luz, recibir a Jesucristo, ser limpiados de sus pecados y perdonados y ser transformados. Ya no más esclavos de Satanás, ahora siervos del Dios del cielo y la tierra. ¿Y qué ocurre una vez que todo el mundo escuche el evangelio? Una vez que el evangelio se pueda pronunciar a todo el mundo y todos tengan esa oportunidad, ¿qué ocurre después de eso? Leamos de nuevo lo que nos dice ahí Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué viene? Entonces vendrá el fin. Hacemos entonces la pregunta, ¿qué ocurre después de que se predica el evangelio a todo el mundo y todo el mundo tiene una oportunidad de la salvación? Viene el fin. El Señor dice, ya todos han tenido una oportunidad. Notemos cómo lo menciona Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este mismo momento, a través de este ministerio y muchos otros, se está sintonizando mucha gente para escuchar el evangelio, que Cristo está pronto por regresar, que el fin está pronto por llegar, que ahorita y hoy en día es el día de salvación. Y este evangelio a toda nación, tribu y lengua, en diferentes idiomas, regiones del mundo, se está compartiendo este evangelio. Y cada persona que es cristiano tiene ese deber de compartir estas buenas noticias con otros, que ellos también puedan ser libres de la esclavitud a Satanás y puedan servirle a Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado de la predicación de este mensaje especial del evangelio a través de estos tres ángeles de Apocalipsis 14? Bueno, nos sigue diciendo Apocalipsis 14 en el versículo 12 lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La respuesta al evangelio es que se forma un grupo alrededor del mundo que han cedido al evangelio de Jesucristo. Y como aman a Jesús, responden al llamado de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que tienen la fe de Jesús que Él mismo ha escrito a través de su propia vida. Él ahora nos imparte esa fe. Y encontramos que este grupo está listo. ¿Qué sucede una vez que el pueblo de Dios esté listo, ya que todos se han determinado en recibir el evangelio? Nos dice lo siguiente en Apocalipsis 14, versículo 14, y que el próximo evento es lo siguiente. ¿Qué ocurre al fin del que se refería Mateo 24? Apocalipsis 14, 14 nos dice: miré y he aquí una nube blanca,
Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Miramos aquí que nuestro Salvador finalmente viene en las nubes de los cielos, viene por sus elegidos. Dice, ya todos han tenido una oportunidad, todos se han decidido, estoy entonces ahora por ir a recoger a mis hijos. Noten cómo lo describe nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, del versículo 30 al 31. Dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ser querido, ese día va a ser un día espectacular, cuando todos sus santos, muertos y vivos, sus ángeles mismos vendrán por ellos. Él vendrá por ti, Él vendrá por mí, si nosotros en ese día hemos estado listos con el Evangelio. Y entonces nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Será una gran reunión para aquellos que hemos tenido seres queridos que han fallecido en la fe de Cristo Jesús. Ese día va a ser espectacular. Lamentablemente no todos tienen esta actitud sobre la segunda venida de Jesucristo. Hay algunos que hasta se burlan de ese evento. Noten lo que la Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días o los últimos días vendrán burladores. ¿Y qué tipo de burladores? Dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En los últimos días, en estos mismos días que vivimos, muchos dudan de este evento espectacular. Dicen, ya tienen años diciendo que Jesucristo va a regresar y no ha regresado. ¿Dónde está su promesa? El Señor es muy paciente con nosotros. A veces como seres humanos nos burlamos de Dios y a la vez Él está siendo misericordioso con nosotros. Nos dice 2 de Pedro un poquito más adelante en ese mismo capítulo 3, el versículo 9, lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claramente el Señor, se puede decir, retarda su venida, no realmente porque Él está esperando que la gente crezca en su impaciencia, sino que Él está esperando para que la gente pueda responder al Evangelio, para que puedan arrepentirse de sus caminos. Él desea que todos sean salvos. Ese es su deseo. Sin embargo, muchos de esos que el Señor desea que sean salvos se burlan. No, nunca va a regresar. Él demora su segunda venida. Yo voy a seguir viviendo como he estado viviendo. Al cabo es que realmente es puro cuento. Pero el Señor, aún a esas personas, Él es misericordioso. Recordamos cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, burlándose la gente de Él, su propia gente. Dice Jesucristo, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual Jesucristo sigue intercediendo también por esas personas. Si tú te sientes de esa manera, Jesús también por ti ora en estos momentos, diciendo, Señor, perdónalo, por favor, perdónala, dale otra oportunidad. Y encontramos que lamentablemente muchos se encontrarán de sorpresa cuando Jesucristo regrese, porque nos menciona allí que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sabemos que no va a venir en secreto, porque inmediatamente después de esto menciona que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Pero serán muchos sorprendidos en ese día porque no estarán preparados. Quizás dijeron, todavía tengo tiempo para prepararme. Aún no vienen las señales finales. Quizás algunos dicen, después me voy a arrepentir. Pero para muchos ese día vendrá de sorpresa.
Lamentablemente, con el tiempo que el Señor nos da, no todos aceptan el mensaje de salvación. Hay varios que lo rechazan. Hay varios que rechazan conocer al Señor. Tienen la oportunidad, pero dicen, no, yo ya no quiero conocer nada de eso. En 2 de Tesalonicenses nos dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, de versículos 7 al 10, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aunque el evangelio se predique a todo el mundo, habrán muchos que rechazan el evangelio, que dicen no conocer a Dios, como lo dice este pasaje, pero no porque no tuvieron oportunidad, pero porque rechazaron la luz, la oportunidad que se les había dado. Y lamentablemente eso es lo que sucede en Apocalipsis capítulo 19, hablando sobre el evento de que Jesucristo regrese, lo describe de esta manera, en qué relación tiene Jesucristo con los que han rechazado el evangelio. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y él que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que sabemos que es Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora se refiere a los ángeles. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regía con vara de hierro. Ahí se refiere a su palabra. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Parte del mensaje del Evangelio eterno de los 3 ángeles es una advertencia de la ira de Dios. Lamentablemente muchos no creen ese mensaje, y para ellos será muy tarde ese día del que estamos describiendo aquí en Apocalipsis 19, porque finalmente ha llegado ese día. Para los salvos será un gran día de alegría, porque estaremos ahora con Jesucristo, pero para otros será esa separación eterna. Pero no solamente para los moradores de la tierra, hay otro grupo también que recibe un castigo en ese evento. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 1 en adelante, nos menciona lo que sucede con Satanás y sus ángeles. Aunque solamente se describe a Satanás, está implicado que también a sus ángeles les sucede lo mismo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Claramente es simbolismo aquí la cadena, porque sabemos que cuando el endemoniado lo encadenaban, fácilmente rompía esas cadenas. Así que aquí lo que se refiere el simbolismo, que es que cuando Jesucristo regrese, sus santos, Él se los lleva al cielo. Los que han rechazado su evangelio son destruidos. Así que en la tierra ya no queda nadie más. Todo ha sido destruido. Pero Satanás y sus ángeles están encarcelados aquí en la tierra como una prisión. Ya no pueden tentar a nadie más. Por 1000 años tendrán que pensar sobre todas las decisiones que han hecho, sobre su caída del cielo, sobre el sufrimiento que han causado y también sobre su castigo final que eventualmente lo van a tener. Pero esto ya es la señal para Satanás, eso ya es el fin. Ya no hay nada más que yo pueda hacer, ya no puedo ganarme más almas a la esclavitud. Si sabe Satanás que esto es su destino, porque sabemos que él también estudia la Biblia, como la citó cuando tentó a Jesucristo en el desierto. Si Satanás sabe que esto le va a ocurrir, ¿ustedes creen que Satanás se va a quedar con los brazos cruzados? Y decir, bueno, pues ese va a ser mi destino y ya no voy a hacer nada sobre ello. No. Hay 2 cosas aquí que ocurren sobre esto. Primero, Satanás sabe que si él permite que el evangelio se predique sin él hacer algo, él va a perder más almas al evangelio y a Jesucristo. Y otra cosa, él sabe que si él permite que el evangelio se predique
sin que Él intente de desviar a los mismos que están teniendo que predicar el Evangelio, entonces más rápido va a llegar su fin. Porque recuerden, ¿qué es lo que apresura el fin en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? La predicación del Evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar Satanás hacer? Él va a hacer todo lo posible para que, uno, el Evangelio no se predique, o dos, si se predica el Evangelio, intentar hacer algo de ello para no perder más almas, al contrario, para engrandecer su reino de estos esclavos. Nota lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12. El cielo nos da una advertencia porque Satanás sabe lo que estamos mencionando aquí. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ahora viene, pero con más ira, con más furor, con más fuerzas. ¿Por qué razón? Porque él sabe que tiene poco tiempo. Ya no le queda mucho tiempo. Así que si antes trabajaba extra, ahora va a tomar doble tiempo extra. Nota que al mismo tiempo que el mensaje de los 3 ángeles está predicándose en todo el mundo, encontramos también otro idioma falsificado, también de 3 espíritus. Nota lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son los agentes de Satanás en los últimos días, 3 espíritus inmundos a manera de ranas o apariencia de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos allí en Apocalipsis capítulo 19? Que encontramos que Jesucristo viene como si fuera una batalla, refiriéndose a la segunda venida. Aquí encontramos que Satanás hará todo lo posible para que la mayoría del mundo esté en perdición. Él tiene influencia también, como miramos aquí, sus agentes, sus espíritus de demonios, para tener influencia sobre los líderes de los países, los reyes de la tierra, aquellos que tienen influencia sobre las mentes de los seres humanos. Y a la misma vez que hay 3 ángeles, y en la Biblia también se refieren los ángeles como espíritus, los espíritus de Dios, los ángeles de Dios, encontramos que Satanás también tiene su mensaje de 3 espíritus, que son espíritus de demonios a todo el mundo. En los últimos días, Satanás, como él sabe que no puede impedir que se predique el Evangelio, pero él puede falsificar el Evangelio en los últimos días. Nos dice 1 Timoteo capítulo 4, hablando sobre este tema, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué será que en los últimos días varios dejarán la fe? Porque escuchan espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Satanás también es un predicador. Él también tiene sus agentes, pero no para la obediencia del Evangelio, sino que para la desobediencia, para la conveniencia. Y se hace uno la pregunta, ¿será que Satanás tendrá éxito? Y si lo tiene, ¿por qué es que tendrá éxito? Queremos aquí repetir lo que había mencionado más temprano, que Satanás tiene miles de años estudiando al ser humano, la mente del ser humano. Él conoce la debilidad del ser humano. Él te conoce usualmente mejor, te conoce a ti mejor que tú mismo te conoces. Él sabe tu punto débil, Él sabe cómo hacerte caer. Nota lo que nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Con qué tipo de personas tendrá éxito Satanás? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Hablamos ahí sobre la espada de su boca en el Apocalipsis 19. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, Satanás también tiene una imitación de la venida de Jesús. Pero sigue diciendo aquí que con gran poder y señales y pródigos mentirosos y con todo engaño de iniquidad
¿Para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Con qué tipo de grupo, con qué tipo de gente tiene éxito Satanás? Con aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ser querido, no es suficiente escuchar la verdad de Dios, de su palabra, de salvación. Tienes que amarla, aferrarte a ella, leerla diariamente, escuchar los temas de salvación. Es importante que en tu vida tú digas, Señor, yo quiero vivir conforme a tu evangelio de salvación. Pero lamentablemente muchos quizás escuchan, pero no aman la verdad. Algunos escuchan la verdad y la desprecian. Le echan la espalda, encuentran prioridad en otras cosas. Sigue diciendo que Satanás sabe que una de las cosas para que uno pueda distraerse, alejarse, darle la espalda al evangelio es obrar en la humanidad de la persona, en su egoísmo, en su yo, amar a sí mismo más que a cualquier otra cosa. Así que no nos deberíamos de sorprender si en los últimos días Satanás tiene herramientas que llamen la atención de la vista, de la vanagloria, de la envidia. Nota lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué tipo de tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, noten lo que dice aquí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando Timoteo menciona esto en los últimos días, él no se está refiriendo solamente al mundo entero, aquellos que están fuera de la fe. Él se refiere también a aquellos que están en la fe, porque menciona allí en la última parte que ellos tendrán la apariencia de piedad, que ellos aparentan ser seguidores de Dios, pero a la misma vez viven con todas estas cosas. Satanás sabe que el ser humano es muy egoísta. Él sabe lo que le atrae al ser humano. Así que en estos últimos días nos sorprendemos nosotros cuando miramos que Él usa toda la herramienta posible para poder llamar la atención a estas partes de nuestra vida, los que son la blasfemia, desobediencia, ser soberbios. Se va a aumentar más y más porque Satanás está obrando más y más en estas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 a 4 nos sigue diciendo lo siguiente: que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sabes, en estos últimos días estamos mirando lo que la Biblia describe de lo que va a hacer Satanás. Que Satanás, a través de sus espíritus de demonios, usa agentes, lamentablemente también agentes del evangelio. Y una de las cosas que usan es para poder calmar la conciencia del ser humano. No más ama a Jesús y eso es todo, pero no hablan en contra del pecado. Es decir, dicen, ¿sabes qué? Jesucristo te puede salvar en tu pecado, en lo que tú estás viviendo en tu pecado. Pero, ser querido, vamos a ver más tarde que Jesucristo nos quiere librar del pecado. Él desea salvarte y sacarte del pecado. Hoy en día es muy popular para las iglesias buscar cuál es el ministerio de las necesidades de la gente en la comunidad. Y ese es el único objetivo muchas veces. Es simplemente responder a las necesidades. Cuando Jesucristo tuvo muchos seguidores al poder repartir alimento, multiplicar los panes y los peces, Él mismo fue directo con ellos y les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Pero cuando Él comienza a predicarles la verdad, muchos se echaron para atrás. Y lamentablemente eso es lo que sucede hoy en día. Pero como no queremos que se nos vayan de nuestras iglesias, entonces solamente vamos a hacer ministerios de necesidades.
En sí, lamentablemente, hasta hay personas que piden, ya no nos hablen de cosas sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre la santidad. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, nos advierte aquí Pablo lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hoy en día es popular el crecimiento de las iglesias grandes, los predicadores populares que tienen un rebaño grande. Pero Pablo nos advierte que eso iba a suceder, que tienen esos rebaños grandes porque la gente solamente quiere escuchar cosas buenas, no quieren escuchar cosas que les llamen al arrepentimiento, a dejar atrás sus pecados, a que Dios los transforme y los cambie. Quieren creer y vivir en su pecado. Nota lo que nos dice aquí en Isaías capítulo 30, versículo 9 sobre esta mentalidad. Isaías 30, versículo 9, que no es una nueva, Satanás ya había desde ante tiempo obrado de esta manera también. Porque este pueblo es rebelde, dice Dios de Israel, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es decir, los profetas, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Muchos reyes en Israel no querían escuchar a profetas de Dios porque sabían que les iban a decir la verdad. Ellos preferían tener profetas falsos, que les iban a decir las cosas que ellos querían escuchar, que se sentían bien, no querían sentirse incómodos con la verdad. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Las multitudes se van a estos mensajes que solamente te dicen mensajes suaves, que te tranquilan, que no te incomodan, que no te llaman a un cambio en tu vida, no te retan en el Evangelio. Jesucristo, mencionando sobre el camino de salvación y el camino de perdición, dice lo siguiente en San Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para el mundo, el camino de perdición es amplio. Y lo que Satanás ha hecho es, esa puerta que va hacia la perdición, a muchos creyentes de la fe, Satanás engaña y le pone allí la salvación. Y ven la puerta que dice salvación y ven que el camino es grande. Y dicen, pues por aquí entro. Porque la otra puerta, la de salvación, nos dice la Biblia aquí, que el camino es angosto. Y dicen, bueno, del camino angosto al camino amplio, me voy por esta otra puerta. Pero lamentablemente, ese camino los guía hacia la perdición. Encontramos una historia en la Biblia, en Génesis, de Sodoma y Gomorra. Encontramos cuando los ángeles de Dios entran a esa ciudad malvada. Lot y su familia están ahí en esa ciudad. Y la Biblia menciona que Lot fue un hombre justo. Sin embargo, cuando él recibe a estos ángeles, el pueblo viene porque quieren abusar de estos invitados que Lot tiene. Y los ángeles les cegan la vista y no pueden encontrar la puerta, están perdidos. Ser querido, así está la mayoría del mundo. Están tan enamorados con el pecado, con la avaricia, con el yo, el egoísmo, que están cegados y no pueden encontrar la puerta porque no quieren soltar el pecado al que se aferran. Lot por casi también se pierde y por un poco él y 2 de sus hijas se salvan, el resto de su familia se perdió. En ese día cuando Jesucristo venga, lamentablemente muchos serán sorprendidos por esto que estamos mencionando. Porque en vez de amar a la verdad, escuchan a fábulas, escuchan a cuentos mentirosos. Nos dice Mateo capítulo 7, versículo 21 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al leer este pasaje, algunos
dirán, bueno, eso no se refiere a los creyentes, eso se refiere a los que no creen en Dios, porque ahí dice al fin, no os conocí, apartados de mí. Pero este grupo al que está hablando, del que se refiere Jesucristo, menciona lo siguiente: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En la Biblia nosotros no podemos leer el volumen, ¿verdad? No podemos saber si Jesucristo estaba hablando más fuerte o más suave. Pero en la predicación hebrea, si tú querías que alguien escuchara algo, tú la repites más de una vez. Y aquí encontramos que Jesucristo repite que estos dicen 3 veces. Es decir, ellos están desesperados porque se dan cuenta que están perdidos. Dicen, pero Señor, en tu nombre hicimos estas cosas. Este grupo de gente claramente conoció al Señor y aparentemente estaban trabajando en el nombre de Jesucristo. Pero en parte de su vida, dice allí Jesucristo, muchos me dirán aquel día, antes de eso, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos no cumplieron con la voluntad del Padre Celestial. No puedes estar satisfecho simplemente aceptando a Jesucristo y ya. Tú tienes que escuchar la palabra del Señor, estudiarla por ti mismo, conocer qué es lo que dice la palabra, qué es lo que Dios desea que yo haga aquí en mi vida, cómo desea Él que yo viva. El Señor Jesucristo no te salva solamente de los pecados, Él te salva del pecado y te dirige a una vida de santidad en su palabra, y a través de la obediencia a ella es que Él te va santificando, Él te va limpiando esa mente, Él te va transformando ese carácter que tienes. Jesucristo está en el negocio de una transformación completa, pero muchos no quieren esa transformación. Y aquí este grupo de gente rechaza hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Encontramos que en la palabra de Dios hay cosas que nos dice, no debemos hacer esto. Pero también nos da instrucción de lo que debemos de hacer. Y muchos se perderán porque quizás rehusaron de hacer ciertas cosas, pero no cumplieron con los deberes que el Señor les había dado. Ser querido, debemos de cumplir con ambos. Noten lo que nos dice aquí. Antes de leer ese pasaje, escucho hoy en día mucho que lo único que necesita uno para ser salvo es hacer la profesión de fe. Quizás tú has escuchado que dicen, bueno, el pastor me dijo, simplemente si oro esto y declaro verbalmente que Jesús es mi Salvador y que me perdone, eso es lo único que necesito. Pero nota lo que nos dice la Biblia, aquí en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Porque la Biblia va más allá de lo que simplemente a veces escuchamos. Proverbios 28, versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nota esa parte, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el jardín del Edén, inmediatamente después de que Adán y Eva toman del fruto prohibido, Dios va en busca de ellos. Hace una pregunta muy importante, dice, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía claramente dónde estaba Adán, pero era para que Adán pudiese tener la oportunidad de confesar su pecado, de poder pensar sobre lo que él había hecho. Le vuelve a preguntar, después de que le dice que tenía miedo, estaba desnudo, le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y quiere guiarlo hacia el arrepentimiento cuando le pregunta, ¿has comido del fruto que te prohibí, que te mandé que no comieras? Es lo mismo que Dios hace hoy en día. Cuando el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de una impresión, a través de una predicación, a través de una persona que tú conoces, que comparte un poco de la palabra de Dios contigo, del Evangelio, y tu conciencia tú ves que te está llamando Dios, esa es la oportunidad para tú confesar, decir, Señor, yo soy un pecador, pero ya no quiero vivir más así. Nos dice hasta en Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesucristo, inmediatamente antes de subir al cielo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notas ahí que Jesucristo menciona 2 cosas, el que creyere y luego el que fuere bautizado. ¿Y qué es el bautismo? Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, nos dice lo siguiente sobre el bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay muchos que dicen eso. Pastor, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces podemos seguir viviendo como queramos. No, sigue diciendo Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué tipo de vida? En vida nueva. No en el camino en el que andábamos, vida nueva. Hebreos 11, versículo 6, hablando de la fe, de creer, porque es creer y ser bautizado. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe en Hebreos 11, 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ser querido, no es suficiente creer que Jesús murió por ti. Tienes que creer que Jesús murió por ti y tienes que creer que Él te premia. Cuando dice que Él es el galardonador de los que lo buscan, que Él te va a dar la vida de Jesucristo para que Él more en ti, que Él te da su Espíritu Santo para que andes en una nueva vida. El creer, cuando dice ahí, el que crea y fuere bautizado, menciona ahí creer que Jesús murió por ti y que Jesús ahora puede vivir en ti. Quizás tú pienses, pero Dios, Él va a estar avergonzado de lo que yo he hecho. Dios ya sabe todo lo que tú has hecho. Y es por eso que Él te da esta promesa. Él desea morar en ti y transformarte. Lamentablemente, muchos pensamos que podremos traernos nuestro equipaje de malas costumbres, de mal pecado al reino. Nota lo que nos dice aquí 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Hablando sobre lo que sucedía allí en la iglesia de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo, y esto erais algunos. Es decir, eran eso, ya no. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Debe de haber un cambio. No podemos decir, lamentablemente a veces bautizamos al diablo y salimos igual del diablo. Debe de haber un cambio, ser querido. Apocalipsis 28, 27 nos dice, y Satanás sabe esto también, no entrará en ella, hablando de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no entrará ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ser querido, Jesucristo quiere que tu nombre se mantenga en ese libro. Cada persona que acepta a Jesucristo, que cree en Él como su Salvador, que lo ha aceptado en su vida y es bautizado, su nombre está inscrito en ese libro de la vida. Pero aquellos que persisten en vivir en su vida de pecado, le dijo Dios a Moisés ahí en Éxodo 32, que su nombre será borrado de su libro. Ser querido, nota lo que nos dice sobre este cambio en Efesios capítulo 4, el cambio que Dios desea en tu vida. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Notas que dice ahí, deseos engañosos, porque de esa manera trabaja Satanás, de los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Satanás siempre obra a través de los deseos engañosos. Hasta nuestras propias emociones nos pueden engañar, nos dice Proverbio, el corazón nos engaña. Pero es a través de la mente que somos renovados, a través del Espíritu, a través de la palabra. Ser querido, ten mucho cuidado en esos cultos de adoración que te guían por la emoción solamente, que te dice, tú tienes que sentir al Señor. Ser querido, Dios obra a través de la mente. Eso es lo que tiene que ser transformado. Y cuando tu mente es transformada, las emociones también seguirán, pero no van a ser lo que te van a dictar. Lo que te va a dictar es su palabra, hablándote a la mente y eventualmente transformando tu corazón y tus emociones. ¿Cómo predicaba Jesucristo su evangelio? Esto es muy importante para poder aclarar este tema un poco más. San Juan 5, versículo 14 nos dice lo siguiente. Después le halló Jesús en el templo a uno que había sanado. Después lo encuentra y le dice, mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le advierte Jesucristo a este hombre? Le dice, ya te sané, regresa a tu vida de pecado. Al contrario, Jesús le dice, mira, has sido sanado, pero ya no peques más, porque te va a ir peor si sigues. Encontramos una parábola donde Jesucristo habla sobre el demonio que es echado fuera de una persona, y él va por el desierto, agarra a otros compañeros de demonios también, regresa a su casa, ve que está vacía, no ha hecho un cambio en su vida, no ha habido una transformación para llenar su habitación del alma con la palabra de Dios, con obras buenas, con la voluntad de nuestro Padre Celestial, con pensamientos de Jesucristo. Y como no ve ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles, ni nada allí, ve el hogar vacío, viene, trae a otros demonios peor que él, y el estado es peor ahora que cuando primero, en donde estaba primero, antes de ser expulsado el demonio. Ser querido, muchos así están viviendo. Pero Dios te está diciendo en este momento que es diferente ahora en tu vida. Ahora que tú ya sabes, puedes vivir diferente. San Juan 8:11, la mujer que la encontraron en adulterio, dice Jesucristo, ella dijo, después de que le preguntan, ¿dónde están tus acusadores? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ser querido, Romanos 8 nos dice que los que estamos en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Es como si estamos en una habitación nueva y los ataques, los rayos que Satanás que nos dirige hacia nosotros de condenación, podemos refugiarnos en Cristo Jesús. Lamentablemente hay personas también que han conocido la salvación, han experimentado a Jesucristo, el Espíritu Santo ha entrado en su vida, pero lamentablemente cosas que hicieron en su pecado, en su conciencia, ellos sienten cierta condenación. Y ellos comienzan a dudar de su experiencia cristiana. Comienzan a echarse para atrás y dijeron, quizás todo esto es una mentira. ¿Cómo realmente puedo estar yo libre de la condenación sabiendo lo que hice? Y poco a poco ceden a esas voces de Satanás que los desanima, que los sigue condenando. Pero tú tienes que escuchar esto que te dice Jesucristo, que cuando Él te salva, Él no te condena. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces camina en el camino del Espíritu Santo. Aunque hayan flechas de Satanás, voces que quieran desanimarte, y personas que guíe Satanás en tu camino, que te digan, ya te crees, muy santa, muy santo, ya vas con los hermanos, ya eres de los aleluyas, dicen algunos. Ser querido, no te dejes. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos recordamos que Jesucristo, estando Él siendo recién bautizado, escuchando la voz de su Padre Celestial, que Él era el Hijo en que Él se complacía, se va al desierto por 40 días. Y la tentación de Satanás a Jesucristo viene, si realmente eres el Hijo de Dios. Le dice 3 veces, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo en cada vez le responde con un escrito está, con la palabra de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, aferrarnos. ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial nos ha prometido en esos cuando Satanás nos ataca con esas dudas? En la cruz del Calvario, Jesucristo orando por aquellos que se burlaban de Él. Comienzan a burlarse de nuevo y dicen, si realmente eres el Cristo, baja de la cruz, sálvate a ti mismo. Los sacerdotes también se burlaban de Él. Pues este es el Cristo, si Él realmente es el Mesías, que baje de la cruz y nos muestre. Hasta uno de los mismos ladrones que estaba al lado de Él, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sabemos que esa era una repetición de lo que Satanás había dicho en el desierto. Entonces sabemos que eran Satanás y sus demonios que estaban allí detrás de esa multitud. Eran ellos que estaban intentando de causar duda en la mente de Jesucristo sobre su misión, sobre su identidad. Ser querido, Satanás hará lo mismo hoy en día. No te dejes de esas voces. Tú aférrate a la palabra de Dios. Usa la espada del Espíritu Santo. Ezequiel 33, versículo 11,
advirtiéndonos Jesucristo. Dios en el Antiguo Testamento nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este llamado es para ti hoy en día, que sabes que tienes un pecado en tu vida. Quizás es un secreto, y tú sabes que lo que estás haciendo es mal. El Señor te dice: vuelve de ese pecado, aléjate de él, corre hacia mí, yo te puedo librar de ese pecado. Quizás tú eres un líder en tu iglesia, pero a la vez sabes que estás haciendo algo que no le agrada al Señor, que va en contra de sus principios, y tú tienes que dejar eso a un lado. Deséchate de eso, corre hacia Jesucristo, Él te da esa vida. Nota qué tipo de obras tenemos que dejar. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21 nos dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, es decir, les advierte, les está diciendo firmemente, como yo os lo he dicho antes, que que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ser querido, tú no puedes engañar a Dios, y lamentablemente Satanás cree que tú te puedes engañar a ti mismo, y es muy exitoso con eso, porque sí lo hacemos, pero no debe ser así. Si tú estás practicando estas cosas, estás ahorita fuera del reino. El Señor te dice: pronto Él viene por sus elegidos para llevarlos al reino, y Él quiere que tú seas parte de ese grupo. Sin embargo, Él sabe que estas obras no pueden entrar en el cielo. Fueron por esas razones que Satanás fue expulsado del cielo. Hoy en día el Señor te da esa oportunidad. Tan difícil que pueda aparentar dejar atrás estos pecados o cualquier pecado que tú tengas, ten la certeza que Jesús tiene algo mucho mejor que ofrecerte. Algunos de nosotros pensamos: bueno, ¿qué pensarán de mí? Si yo salgo y reconozco algunos de estos pecados que tengo en mi vida, ¿qué pensarán de mí? El único del que te debes de preocupar es qué piensa Jesús de ti. Y si Él murió por ti, tú ya sabes qué piensa Él de ti. Pero esos pecados, Él sabe lo que te están haciendo a ti. Y estás viviendo una vida infeliz. No estás en paz. No tienes el gozo de Jesucristo. Tenemos que estar completamente transformados de estos pecados, ser querido. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos amonesta lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué hará Satanás? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ser querido, no solamente dejas esas cosas, déjalas también en tu corazón. Ya no ames esas cosas. En la historia del hijo pródigo, lamentablemente solamente nos referimos al hijo que se alejó. Pero habían dos hijos en esa historia. El hijo que se queda con el padre, él tiene envidia de su hermano que se fue y se gastó todas aquellas cosas en mujeres y en vicios. Se hace uno la pregunta: ¿y él cómo sabe en qué se gastó el dinero su hermano si él se había ido de la casa? Ya no estaba ahí. ¿Será que ese hermano se quedó, pero realmente su corazón estaba donde estaba su hermano y quería hacer lo que él estaba haciendo, pero no quería perder las riquezas de su padre? Tú debes de ser transformado en tu mente y en tu corazón. Tenemos que permitir que Jesucristo los limpie. Tienes que determinarte tú y decir: Señor, quiero tomar este paso y lo voy a tomar. En tu nombre lo tomo. Apocalipsis 22, versículo 14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos hoy en día no tienen sus mantos sucios? Pero hoy en día se tiene que lavar. Hace poco mi mamá falleció, pero me encantaba escuchar sus historias de su niñez.
cómo ella creció allá en su ranchito de Huacao, Michoacán. Y me mencionaba que ellos para lavar su ropa iban a un arroyo que tenían ahí, que salía del ojo del agua. Y ellos iban, llevaban su ropa y pues allá encontraban una piedra y allí con esa piedra agarraban una planta que crecía cerca de ahí del arroyo y ellos la machucaban con la piedra y entonces con ese jabón de esa piedra tallaban la ropa, la tallaban, dejaban que se colgara para que se secase con el sol. Hoy en día no es así, hoy en día metemos la ropa en la lavadora y ya. Pero la manera en que realmente se lava mejor a mano requiere esfuerzo, dedicación, determinación. Requiere que uno diga, me voy a parar y voy a caminar hacia el arroyo. Voy a ir a lavar mi ropa. Ser querido, Jesucristo, Él ha hecho su parte. Él es el ojo de agua. Brota agua de vida de Él. Él hasta ha hecho el beneficio de traer ese río hasta donde estamos nosotros. Bajó del cielo acá a la tierra. Él hace que ese arroyo sea accesible para ti, para mí, ese arroyo de vida. Toma de tu parte pararte y decir, Señor, yo iré a ti, yo iré a ti. Acércate a Dios, resiste a Satanás y Él va a huir de ti. Finalmente, Moisés le dice a su pueblo, al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30 lo siguiente: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ser querido, al tú decidirte, no solamente va a ser un impacto en tu vida, es un impacto en todo tu hogar, en tus hijos e hijas. Es no solamente un impacto para tu vida hoy, es para prolongar tu vida, para tener vida eterna. El Señor nos promete aquí que Él mismo será vida para nosotros. Ser querido, ese es tu deseo en este momento. Tú has escuchado que Dios te está llamando y tú ves, Señor, tú me estás llamando. El Señor te llama a que dejes de esos pecados. Quisiera hacer una oración por ti en este momento, si ese es tu deseo. Tu deseo es, Señor, yo me levanto y corro hacia ti porque tú ya has corrido hacia mí. Yo quiero resistir a Satanás, quiero victoria en mi vida, quiero una transformación. Inclina el rostro en ese momento conmigo y oraré. Señor mío, confesamos que somos débiles, humanos y pecadores, Señor. Y nos engañamos pensando que podemos servirte a ti y servirnos a nosotros mismos y a Satanás. Pero no es eso la verdad, no es posible hacer eso. Nos engañamos porque seguimos siendo esclavos, pero deseamos la libertad. Señor, en este momento, nosotros nos paramos ahí donde tú estás, porque tú ya nos has alcanzado. Y yo pido, Señor, que nos transformes. Transfórmanos hoy, porque creemos que tú no solamente moriste por nosotros, pero también nos transformas igualmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, ser querido. Hasta pronto.